Bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar hablando de derivadas, ¿sí? ¿Qué son las derivadas? Muy bien, entonces vamos a ver lo que es la derivada, que es una función de x, y vamos a ver, veamos el concepto acá, por favor. Dice que en cálculo diferencial y análisis matemático, la derivada de una función es la razón de cambio, ¿sí? Instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. Entonces, le vamos a llamar derivada al momento, a la razón del cambio que surge de una variable que va a afectar a la otra. ¿Cómo aplicamos esto en economía? Bueno, vean, las derivadas en economía son una herramienta muy útil, puesto, dice que por su misma naturaleza, permiten realizar cálculos marginales, es decir, hallar la razón de cambio cuando se agrega una unidad adicional al total, sea cual sea la cantidad económica que se esté considerando, sea costos, ingreso, beneficio o producción. En otras palabras, la idea es medir el cambio instantáneo en la variable dependiente por acción de un pequeño cambio, así infinitesimal, en la segunda cantidad o variable. ¿Cómo aplicamos esto? En la administración y en contaduría sirve para calcular los costos. La derivada permite calcular los costos marginales de producción a partir de la función de producción de una empresa. Ahorita les voy a enseñar eh, cuáles serían las reglas para derivar o cómo es que se aplica el concepto de la derivada de las funciones. En primer lugar, vamos a ver funciones. F de X, ¿se recuerdan cuando vimos las funciones al principio? F de X y ese tipo de cosas. Entonces, acá, vean, las derivadas, ahí están las reglas. Vamos a tener, para poder derivar, vamos a tener que f de x, o sea, en función de x, es igual a algo, nos van a dar una función que tiene que ver con x, o sea, puede ser 5x más 2. Entonces, cuando hablamos de f de x, nos dan esta función, o sea, en función de x, por eso se llama f de x. Y nosotros vamos a aplicar las siguientes reglas para derivar. Esto es importante que lo aprendan de una vez. Vean, esa c es un número, es una constante. Constante se le llama a esto, vean, al número, cuando no va acompañado de letra. Esta es una variable y esta es una constante. Entonces, nos pueden dar una f de x igual a una constante, o sea, decir solo a un número. Cuando derivamos una constante, la derivada de una constante es igual a 0. Ahí se acuerdan de eso. Esa regla es permanente. La derivada de una constante es 0. Cuando derivamos x, cuando está solo x, su derivada es 1. O sea, si tuviéramos una función acá de x y la derivada de esa función de x es 1. Aquí hay otra regla. Cuando tenemos una suma o resta de la función, vean, ¿qué se hace? Pues simplemente se deriva en función de u, se coloca el signo y se deriva en función de b, se coloca el signo y se deriva en función de w. Entonces acá, la derivada de esto significa que se va derivando cada una de las partes de la suma o de la resta. Si tuviésemos acá una multiplicación, hagan de cuenta que la c es un número y esta b, pues, es una letra, una x. Entonces, ¿qué se hace? Resulta que al número no le pasa nada
y se deriva en función de la letra. O sea que buscamos la derivada de la letra. Y eso es lo que está acá. Si la letra es una X, resulta que la derivada de X es un 1, como está acá. Y al número que lo acompañaba, es decir, la, la constante, no le pasa nada. Entonces nos queda la multiplicación de la constante por la derivada de la variable. Cuando veamos los ejemplos, ya vamos a ir poder viendo con más claridad. ¿Cómo derivamos una potencia? Esto es importante porque de esto sí vamos a tener bastantes ejercicios, incluso es parte de la evaluación. ¿Cómo derivamos una potencia? Miren, la derivada de algo elevado a algo, o sea, es que se baja la potencia tal cual. Se baja a multiplicar la potencia y a la variable ya la potencia que le va a quedar es la potencia menos un número. O sea que si tuviéramos acá un 5, 5 menos 1. Y el 5 bajaría a multiplicar a la letra. Y después derivamos en función de la letra, en función de x. ¿Sí? Ya vimos que la derivada de x es 1. La derivada solamente de la variable, ¿verdad? Entonces le hemos aplicado a la potencia que baje a multiplicar y la potencia de la variable le va a restar 1 por la derivada de la letra. Entonces, es decir, acá x a la n, por ejemplo, es igual a n que bajó a multiplicar por x a la n menos 1. ¿Sí? Porque la misma derivada de x es 1, entonces no hay nada que multiplicar. Tenemos la regla también de la división. Esta es un poquito más difícil de trabajar, pero digamos cualquier raíz, perdón, la raíz acá. Entonces, lo que hacemos es que la raíz pasa hacia abajo y el número de la raíz pasa a multiplicar, pero adentro se le resta a la raíz la cantidad de la potencia, multiplicado por la derivada de b. Y así aquí hay otras reglas que vamos a ir viendo despacio. Una de las que más se utiliza también es esta, la multiplicación. La multiplicación de dos factores. Entonces, ¿qué tenemos? Dice la regla. U, o sea, la primera se queda sin hacerle nada, multiplicado por la derivada de la segunda, más la segunda ahora se queda sin hacerle nada, multiplicado por la derivada de la primera. Miren, la primera es U y la segunda es B. Entonces, la regla de la multiplicación, sencilla. A la primera no se le hace nada, solo se multiplica por la derivada de la segunda. Más. Ahora, la segunda no se le hace nada, sino que se multiplica por la derivada de la primera. Entonces tendríamos una especie de suma en la derivada. En la división, lo que hacemos es que a la primera es la de arriba y la segunda es la de abajo. Así la vamos a nombrar. Primera es U y la otra es B. Esos son solo símbolos. Entonces tendríamos que a la segunda no le hacemos nada y derivamos la primera, o sea, multiplicamos. Menos la primera no le hacemos nada y derivamos la segunda. ¿Sí? Dividido el cuadrado de la segunda. O sea, elevamos al cuadrado a la segunda. Y así nos quedaría acá. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un quebrado, una fracción? Bueno, si tenemos una fracción donde la variable va abajo y arriba es una constante, tendríamos que es el negativo, o sea, la resta, la constante la dejamos sin nada, dividido, elevado al cuadrado, la variable, por la derivada de la variable. O sea que derivamos la variable. Y acá en esta otra regla, si tenemos que
la constante, o sea, tenemos una división, pero con el número abajo y la literal o la variable arriba, pues simplemente apartamos la literal hacia un lado y derivamos la variable. Ahorita que damos ejemplo vamos a quedarnos más claro, pero estas serían las reglas. Igual se les van a publicar para que ustedes vean cuál sería la regla. La C, acuérdense que es una constante y en este caso las letras son literales. Entonces vamos a ver ejemplos ya de derivadas. Bueno, tendríamos que la derivada de una constante es cero. Entonces, si a nosotros nos dan esta función, decimos f de x es igual a 5, vamos a nombrar como f'. Vean, este apóstrofe significa f' o la derivada. Entonces, si tenemos esta función donde solo hay un número, la derivada de esta función es cero. Igual que acá. Si tenemos fx igual a 20, la derivada de esta función es cero. Y así, la derivada de cualquier función donde solo hay una constante es cero. Ahí se acuerdan, f' o la derivada es igual a cero. Vamos a ver como que f de x, o sea, la derivada se puede escribir así, d dividido de x igual a f' de x, o sea, es lo mismo que escribamos así o que escribamos f'. ¿Qué pasa la derivada de x? Entonces, en este caso, si, bueno, esto ya es muy trillado, decir que la derivada de x, o sea, la derivada es solamente x. Si f de x es igual a x, así a secas, entonces vamos a decir que la f', o sea, la derivada de x, va a ser igual a 1. Es la regla que acabamos de ver allá. F de x es igual a x, la derivada es 1. En este caso, los de abajo. F de x es igual a 3x. ¿Cuál sería la derivada? Pues como la derivada del x es 1, pues simplemente la multiplicación de 3 por 1. Y 3 por 1 es igual a 3. O sea que siempre nos va a quedar solo el número. Este segundo caso. La derivada de f de x es igual a 12x. Acá. Pues la derivada nos quedaría 12. El x simplemente pasó a ser un número 1 que multiplicándose por lo que ya estaba, pues queda igual. Entonces, aquí, hasta aquí ya vimos ya el ejemplo de las derivadas de una constante y la derivada de x. No sé si tienen alguna duda hasta acá o no se entiende. Solo, ingeniero, disculpe, en la derivada de una constante, ¿cómo es el procedimiento? Es que ese sí. En la derivada de una constante, por regla general, como aquí no estamos para demostraciones matemáticas, nosotros solo aplicamos la regla que dice que la derivada de cualquier constante es cero. O sea, si nos toca derivar Ah, una constante así tal cual, simplemente es cero. ya. Vamos a ver más Bueno, adelante que hay una función de x donde lleva funciones donde hay una ecuación bastante larga, que al final lleva una constante. Entonces, al derivar la constante, nos va a dar cero en la colita. ya. Y en la derivada de x siempre es por 1. Siempre es uno cuando x no tiene potencia. Ahorita vamos a ver ya con potencias. Porque la potencia Ya. de x en este caso, ¿cuánto es? Es Aquí está invisible. una, Exactamente, uno. es uno. Es uno porque Ajá, está invisible, nunca se coloca un uno. Entonces, ajá. la regla dice que siempre se le resta uno. Entonces, si usted le resta uno a x1, nos Uno. quedaría x a la cero. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué es Sí. x a la cero? O cualquier número elevado a la potencia cero, ¿en qué se convierte? En un uno. En uno. Por eso es que nos queda esta función. Entonces, la derivada de simplemente esto acompañando x es el número, ¿verdad? Y así Ya. cualquier cosa.
Ya. Bueno, Gracias. vamos a ver otro ejemplo acá. Acá. Vamos a resolver esto. Ya vimos los... vean esto. Estas ya son funciones un poquito más grandes. Según la regla, ¿qué tendríamos que hacer con las potencias? Vean. Dice que tendríamos que bajar la potencia y multiplicarla por x restándole 1 a la potencia. En este caso lo que dice es que cualquier cosa elevada a una potencia lo que hace es bajar la potencia, colocar la variable, restarle 1 a la potencia y dejarlo ahí, ¿va? Y después derivar ¿cómo se llama? La variable. Entonces, veamos este procedimiento. Nos sale acá. Bueno, pongan atención, sería f', a ver, f' para la primera de x es igual a ¿qué? El 4 que está en la potencia x lo vamos a bajar, ¿sí? Y tiene que multiplicar por lo que ya está ahí. O sea, vamos a ponerle un asterisco mejor. Por lo que ya venía, el 5. Y x, ¿cuánto tiene de potencia ahora? 1. No, porque tiene 4 y usted le va a restar 1. 3. Exacto. 3. Entonces, a ver. Entonces vamos a dejar como x a la potencia 3. Por la derivada de x. En este caso, pues la derivada de x es 1. Entonces, solo ponemos de x. Más, eso ya está. ¿Qué hacemos con la segunda derivada? Bajamos el 3. Exactamente, bajamos el 3. Sí. Multiplica por el 2 que ya está. ¿Mm? Y ahora la x. Vale 2. Por X estar a la- volando el lápiz, ya no X levantaba a la la mano. 2. Me quedé dormido. Mejor. X a la 2. Muy bien. No, Ahí estamos. hermano. Vamos Porque a... Bueno, ahí estamos. Ahora hay que resolver eso. Por dx. mano, Vamos a... ¿Cómo nos quedaría entonces? 4 por 5. 20. X a la 3 sería el resultado final. Más 6. X al cuadrado. Esa sería la derivada ya resultante de la primera. ¿Sí? Solo, ingeniero, disculpe, en la Ajá. primera, ¿el 3 de dónde lo sacó? Este 3 de potencia. Ajá, ¿Qué de donde potencia? dice 3, Ok. 4, Veamos la función. ¿Qué dice? Lea la función esta. es 5x4 a la Exactamente. potencia 4 A la potencia 4. Más 2x a la 2. cubo, ¿verdad? Ajá. Entonces la regla dice que usted baja la potencia a multiplicar con el que tenga acá. Bajamos el 4. Ajá. Y a la potencia le va a restar 1. Ah, O sea que ya no va a ya. ser 4, no que usted le va a restar 1. Entonces Va a ahora le ser. queda x a la 3. Ya. O sea que lo bajó. Sí, se baja la potencia, porque aquí está les dije que estaba la regla. Aquí están las reglas, ¿eh? Cuando es potencia, la n que es potencia, miren, bajó a multiplicar aquí. Y x Ajá. a la n menos 1 sería la nueva potencia. O sea, es restarle 1 a x. Bajó la potencia a multiplicar con lo que tenga y la nueva potencia es menos 1. O sea, n menos 1.
por la Ah, derivada de la variable. Ya, Entonces, ya. acá. De hecho, ya las tengo resueltas. Acá. Entonces, miren. F' es igual a ¿qué? Bajó el 4 a multiplicar. 4 por 5, 20. Y X se quedó con uno menos arriba. Entonces, X al cubo. Más. El 3, ¿qué pasó a hacer? Bajó a multiplicar al 2. Sería 3 por 2, 6. X, ahora, la nueva potencia ya no es 3, sino que ahora es 2. ¿Sí? Ahora, veamos el segundo. ¿Cómo se imaginan que quedaría el segundo? A ver, si podemos ver ahí. Para mí primero sería 2 por 6, ¿Sí? X a la 1, Ujú. más... bueno, en ese caso, como no tiene potencia, solo sería 7X. 7x a la 1, ¿no? No lleva la 1, simplemente es... A la 0. Hace 7 porque solo se multiplica por 1. Exactamente. Ahí está. Así sería el resultado de la derivada de esta función es esto. Como dijo la compañera, bajan el 2 por 6, 12. Entonces al X, al 2 le resta 1. Entonces le quiero a la potencia 1, que no se coloca, ¿verdad? Más 7X, la derivada de 7X, que dijimos que era cuando solo acompañaba a una, solo quedaría el número. Ahora, veamos esta, la tercera. 5X elevado a la 0.2 más 3X a la 0.5. ¿Cómo ven eso? Aplicamos la misma regla, pero ¿qué pasaría si hay que restarle 1? ¿Qué se imaginan? ¿No quedaría número negativo, Ali? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Al 0.8, algo así que hay. No. Exactamente. Entonces, ¿cómo? Díganme, a ver. Si a 0.2 le restan 1, ¿cuánto les queda? 0 menos 0.8. Exactamente. Pero ese punto 2, ¿qué pasó? Antes de ponerse a restar, ¿qué pasó con el 0.2? Multiplicarlo por 5. Exactamente. Bajó a multiplicar al 5 y ahora el X tiene 0.2 menos 1, que será menos 0.8. Ahí ya tenemos algo. ¿Sí? ¿Cuánto es 0.2 por 5? Para ir haciendo la multiplicación de una vez. 1. 1. 1. 1 por X a la ¿cuánto? A menos 0.8. Exactamente. Ahora, ¿se recuerdan cómo resolvíamos el asunto de tener potencias negativas? Cuando aplicamos el inverso. Es decir, que cuando yo tengo una potencia negativa arriba, lo que hago es pasarlo a dividir pasa a dividir la variable con la potencia, solo que ya no es negativa, sino que pasa a ser positiva. Bueno, esa es la primera parte. ¿Y esta segunda parte cómo quedaría? $0.5 por 3. ¿Sí? Por la derivada de X. En este caso, X es a la punto 5. Y derivamos eso. O sea,
le vamos a restar 1 al punto 5 y nos va a quedar Menos 0.5. menos 0.5. ¿Cuánto sería la multiplicación entonces del 3 por 0.5? Que es el que va a acompañar a la X. 1.5. 1.5, muy bien. Y como el X dijimos que quedó negativa a la potencia, ¿qué hacemos para resolverlo? Pasa hacia abajo. Vean. Así es. Lo que les dije. El inverso, cuando una potencia es negativa, lo que hago es hacer el inverso. O sea, lo pongo abajo, pero se convierte en positiva ¿cómo se llama? El exponente. Entonces, ¿qué me queda? X sobre, perdón, 1 sobre X a la punto 0.8 más el 1.5 que ya obtuvimos dividido X a la 0.5. Esa sería la respuesta final. Porque esta es una regla de la matemática, pero esto es de mate 1. Así que eso ya lo sabemos, cómo bajar el inverso. Lo que estamos viendo ahorita es pura derivada. ¿Sí? Bueno. La siguiente está fácil. ¿Cuál sería la derivada de 3x más 7x al cuadrado? Hasta cálculo mental pueden hacer ahí. Quedaría 3 más... 14x a la 1. Bueno, 14x quedaría nada más, ¿verdad? Porque a la 1 ya no lo ponemos. Muy bien. A ver, sí. Muy bien, ahí estaríamos. Ahora, la otra ya se ve un poquito más complicada, ¿ve? Porque es una potencia de quebrados o de fracciones. Pero igual se puede hacer. A ver, ¿qué le dice a ustedes que podría ser la... Un cuarto por 5 elevado a menos 3 cuartos. Exactamente. Usted ya restó 1/4 menos 1 menos 3/4. ¿Cómo resolvemos lo negativo en potencia? Le aplicamos el inverso. ¿Sí? Y se recuerdan de radicales en mate. Mate 1. Cuando tenemos x a una potencia así de quebrados, lo que significa es que esa es una raíz, la raíz cuarta. Y es lo que vamos a ver en la siguiente. O sea que la raíz la transformamos en quebrados. ¿Cómo les quedaría el segundo? ¿Cómo quedaría la segunda? 8 quintos x2 elevado a 3 quintos. Elevado a la 3/5. Bueno, porque ese es positivo, ¿verdad? 8/5 menos 1 es superior. Vamos a ver. Entonces también está. 5/4 pasó a multiplicar y nos queda 5/4, ¿no? 5 por 1/4. 5 por 1/4, 5/4. Por x a la 1/4 menos 1 a la menos 3/4. Más. Fíjese que no es 8, es 3/5. Acá. Gracias. Es 3/5. La potencia. Entonces, 3/5 pasa a multiplicar. 3 por 2, 6 quintos, 6 quintos. Por x a la 3/5 menos 1. Ahí se acuerdan que cuando uno hace restas de quebrado, simplemente puede decir 3/5 menos 1. 1 es igual a 5/5. Para empatarlo con el denominador. Entonces 3/5 menos 5/5, obviamente menos 2/5. Lo que hablamos del inverso, ¿cómo resolvemos el inverso de esto? Pues simplemente pasa potencia hacia abajo. Y como es quebrados, se transforma en radical. Acá 2/5, pues a la 2/5, ¿no? Pero como se transforma en radical, pues raíz quinta de x al cuadrado.
Esta transformación, si no se acuerdan de eso, repasen un poquito, eso es de Mate 1. Bueno, y la última. ¿Qué hicimos de la última? Gracias. Muy bien, vamos a acá. Cuando tenemos una fracción y el X acá tiene una potencia, para derivarlo, primero tenemos que pasarlo al numerador, porque en el denominador no podemos derivar. Entonces lo que hacemos es en el numerador. Pero como es X a la 4, acuérdense del inverso. Cuando pasa hacia arriba puede pasar como potencia negativa y viceversa, ¿no? Entonces, primero pasamos el X a la menos 4 y el 6 lo dejamos ahí porque el 6 no afecta nada. Y después la segunda sería un quinto de X cubo. Entonces, para derivarlo, primero vamos a pasar la variable con su inverso, pero sería negativo. Ya teniéndolo de esta forma, ya podemos derivar. Ahora sí aplicamos la regla de la derivada. Entonces, ¿qué dice? Bajamos el numerador a multiplicar, tal y como está con su signo, 4x. Y a la potencia le vamos a restar 1. Como ya es negativo en 4, menos 1, ahora es a la menos 5. Si se dan cuenta, no tocaba el 6 nada acá, se queda igual. La segunda, el 3, la bajamos, ¿sí? A multiplicar. Y a la potencia le vamos a restar 1. O sea, ya tenemos menos 3, ahora sería menos 4. El 5 sigue igual. Ahora solo operamos, pues, X, no hay Licenciado. nada. ¿Sí? Licenciado. Ahí usted está aplicando la ley de signos, ¿no? Aquí se aplica la ley de signos. Aquí todo esto Ok. es mate 1. Lo único nuevo es la derivada. ¿Pero qué hacemos? Ok. Aquí no hay nada que hacer porque es menos 4 sextos. No hay mucho que hacer. Simplemente bajar la X. No podemos dejarla en negativo como respuesta final. ¿Qué hacemos? Bajarlo con el inverso. Cuando se baja acá, se convierte en positiva la potencia. Entonces, ¿qué nos quedaría en la primera? Nos quedaría menos 4 sextos, o sea, acá X a la 5, porque ya se convirtió en el inverso. La segunda igual. El menos 3 con el 5 no puedo hacer mucho, no puedo hacer nada. Me queda menos 3 quintos, o sea, menos, pero aplica a toda la función. Menos 3. El X, como es negativo la potencia, lo tengo que bajar para que se transforme en positivo. Al final me quedaría esto, menos 4 sextos de X a la quinta, menos 3 quintos de X a la cuarta. Aquí lo único que, si mucho se podría llegar a hacer es sacarle mitad al 2 y mitad al 3 para que me quede 2 tercios, pero bueno, acá se quedó así. Entonces, si se dan cuenta, parece largo, pero no, al final la derivada solo es esta parte. Lo que hicimos acá es aplicar reglas que nosotros conocemos de Matemática 1, que es la aplicación del inverso, porque no podemos derivar si algo está en el denominador. Tiene que estar en el numerador, o sea, en la parte de arriba de la división o de la fracción. Pero no nos interesa, el número no vamos a derivar, simplemente vamos a derivar la variable. Por eso es que la colocamos arriba. ¿Sí? La colocamos arriba. Después de eso aplicamos la derivada. Vean este segundo caso. Aquí teníamos un 1 y un número aquí abajo. Acá lo que tenemos es un numerador arriba de 1. Y la variable siempre positiva acá, igual acá. Entonces, ¿qué hacemos? Paso número 1 es llevar la variable al numerador para que podamos derivar. Entonces, ¿qué me quedaría? El 5 multiplica por X a la 3, pero el 3 se transforma en negativo. ¿Sí? Se transforma en negativo, porque lo está llevando, sacándole el inverso. Más el 4 ya está ahí, que es este, X a la cuarta. Pero como es el inverso, porque lo estamos llevando del denominador al numerador,
es negativo. Entonces, tenemos acá la nueva función. 5x a la menos 3 más 4x a la menos 4. A eso sí ya le sacamos la derivada. Entonces nos quedaría f' de x es igual a el 5 que ya está, el menos 3 que baja a multiplicar, o sea, menos 3, por x ahora ya no es menos 3, porque le vamos a restar 1. Menos 3 menos 1 a la menos 4. Ya tendríamos esto de la primera parte. La segunda parte, el 4. El menos 4 va a bajar a multiplicar. O sea, menos 4 acá, por el 4 que ya está. Por x a la potencia que ya tiene, menos 1. O sea, menos 4 menos 1, menos 5. Y aquí pues ya es asunto de multiplicar. 5 por 3, negativo, 15. O sea, menos 15. Y este x a la menos 4 no lo podemos dejar ahí arriba. Se baja, aplicándole el inverso. Y pasa a ser x a la cuarta. Más, menos por más da menos, ¿sí? 4 por 4, 16. O sea, menos 16. X a la menos 5 no se puede quedar arriba, sino que lo bajamos. Entonces, esta sería la respuesta final. Si decimos, la derivada de esto es esto, lo que está acá. El menos 15 dividido x a la cuarta, menos 16x a la quinta. ¿Sí? Bueno. ¿Hay algunas dudas hasta acá? Ingeniero, perdone. Ajá. Y solo en la 1, bueno, en la que está hasta arriba, ¿verdad? Sí, en esta. Y si entiendo el menos 4, el menos 5, ese es la inversa de... Esta, el menos. No, perdón. Esa. Esta. Ajá. Ahí ya derivó, por eso está f', porque ahí ya derivamos. Derivar significa que ya bajó la potencia, acá, y ya le restó 1 al exponente. Pero como ya es negativo, menos 4, menos 1, ¿qué se convierte? Menos 5. Menos 5. Pero aquí ya derivó, por eso está f', ¿eh? Y aquí ya solo queda operar ya la regla matemática. Otra vez bajamos al denominador para que el inverso aplique, no lo podemos dejar como negativo. Por eso es que acá no nos dan negativos las potencias, sino que nosotros las buscamos, porque para derivar tienen que estar arriba. Y para estar arriba, le aplicamos el inverso. Por eso es que quedó menos 5 ya al haberle restado 1, porque la regla es que le resto 1 a la potencia. Yeah. ¿Sí? Entonces quedó menos 5, porque los dos son negativos. Sí. Y el otro también menos 4. Menos 4, porque ya tenía menos 3. Y por eso es que a la hora de bajarlo, pues ya queda el inverso. Ya. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Para que veamos esto acá, por ejemplo, se me ocurre, vamos a ver otros ejemplos. Si tenemos la derivada de f de x y decimos que es igual a 3x a la cuarta. ¿Sí? Por menos 2x a la quinta. Esta es una multiplicación de funciones. Entonces acá, acuérdense que primero lo que hay que hacer es completar, antes de derivar, completar. Porque aquí se puede completar. Es una multiplicación. Entonces me quedaría 3 por 2, o sea, 3 por menos 2, menos 6. Por x. Acuérdense que en la multiplicación se copia la base y se suman los exponentes. A la 9.
A esto ya le puedo aplicar la derivada. ¿Sí? Entonces, Licenciado, una consulta. Ahí lo que hizo primero fue multiplicar y luego sumar, ¿no? no, primero multiplicamos. Tenemos 3x a la cuarta por menos 2x a la quinta. ¿Qué hacemos? Como si se puede multiplicar, el 3 por el menos 2 me da menos 6. Ahora, x a la cuarta por x a la quinta, x a la 9. La ley de signos. Esto es un poquito de álgebra que vieron en Mate 1. Ya tenemos esto. Entonces, ya con eso, ya podríamos derivar, o sea, decir f'. Se me pierden los símbolos acá. Bueno, f' de x de esta nueva ecuación. Entonces me quedaría 9 por menos 6 de x a la 9 menos 1. ¿Y eso es igual a qué? 9 por 6 menos 54 x a la 8. La idea es que primero efectuemos una multiplicación cuando se pueda hacer. Cuando algo no se puede, pues entonces ya vamos y nos va a tocar que aplicar la regla esta. Aquí hay una regla de multiplicar cuando son dos. ¿Sí? Que la primera no se le hace nada y se multiplica por la derivada de la segunda. Más la segunda por la derivada de la primera. Aquí vamos a ver otras reglas de la derivada porque también hay derivada del seno, coseno, de tangente y cosas así. Pero con lo que vimos hoy, hemos visto ya la base de las derivadas más usadas. La derivada de una constante, la derivada de x simple y ya la derivada utilizando potencias. Cuando hay sumas, o esto puede haber sido una resta, que no hay ningún problema, no varía nada. Pero hoy ustedes ya se foguearon con las potencias y radicales. Los radicales son potencias, pero son potencias fraccionarias. Y ya vimos cómo se trabajan las fracciones, ¿no? O sea, se le va restando 1, no importa qué tipo de fracción sea, la derivada siempre le resta 1. Y si nos queda negativo, pues pasa a ser el inverso. Así como acá. Acá ya estaba arriba la x, no había ningún tipo de división con denominadores o fracciones, pero el resultado de la derivada ya nos obligó a que esto se convirtiera en una fracción. Se convirtió en una fracción porque no podemos dejar negativos en las potencias en el numerador, sino que tenemos que colocarlas en el denominador. ¿Sí? Entonces, la próxima sesión vamos a ver más profundamente otro tipo de derivadas y su aplicación. Y después pasamos a ver lo que son las integrales. ¿Bien?